No voy a tomar mucho tiempo porque el mensaje es bastante directo y bastante sencillo. Amén. Se encuentra en Mateo 14, 22 al 33. Si quiere buscarlo en su Biblia, o si no, pues la tengo en NIV, nueva versión internacional, aquí en la pantalla. Y así que vamos a leerlo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús le habló diciéndole: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Tremenda escena. Yo no sé si usted es como yo. A veces yo, cuando leo las cosas, me remonto a esos lugares y trato de imaginarme cómo era eso. ¿Cuántos aquí han estado en una tormenta o en unos vientos cuando están en la mar? No sé si usted ha experimentado eso. Pero es algo bastante asusta a uno. Cuando uno ve esas olas que a veces se suben bastante. Amén. Estamos hablando, primeramente, antes de entrar de lleno en el mensaje, quiero hacer una pequeña introducción, ¿verdad? Vamos a ver, voy a hacer un exégesis breve de esta porción. Vamos a identificar palabras clave y luego vamos a terminar con una aplicación y cuál es el mensaje en sí, la enseñanza que el Señor quiere para nosotros. Amén. Amén. Para mí, cuando leo esto, tiene mucho significado, mi hermano, porque como a veces así se levantó esa tormenta en el medio de aquel mar o lago, depende del punto de vista, porque en ese cuerpo de agua también se conoce como el lago, pero que es un lago bastante grande. Yo tuve la experiencia en 2008, fui a Jerusalén, allá a Israel, y me paré a las orillas de Tiberias, mirando hacia allá. En un día que no esté claro, no se ve la otra orilla, sí, es más de 4 millas de ancho, o sea, es bastante grande, es un cuerpo de agua bastante grande, no es como un laguito aquí que uno va a pescar muy pequeño. Pero yo me encontraba, mi hermano, a una edad de 13 años, verdaderamente en una tormenta en mi vida, y en esos momentos fue cuando el Señor vino y rescató mi vida. Así que por eso cada vez que yo leo este pasaje, para mí tiene mucho significado, que muchas veces nosotros en la vida andamos por tormentas, y a veces cristianos o no cristianos pasan por tormentas. En esos momentos yo tenía una edad de 13 años, mis padres no eran cristianos, mi papá se había vuelto loco, no estaba corriendo, hacía fuego en la casa, y yo no quería llegar a la casa. Pero a la edad de 13 años, el Señor dio unos
unos ministros alrededor. Me habló de Cristo, me encontré muy interesante. Me llevaron a la iglesia, me enseñaron la palabra de Dios y me ofrecieron, me dijeron, ¿quieres recibir al Señor? Yo dije que sí. Y desde ese entonces mi vida ha cambiado. Verdaderamente, y aún después de eso, como cristianos, pasamos por tormenta. Yo no sé si usted, yo estoy seguro que usted ha pasado por algún problema en la vida grave. Puede ser enfermedad, relaciones de divorcio, relaciones con nuestra familia, nuestros hijos. A veces son situaciones que a veces sea culpa de nosotros o no, a veces nos encontramos en medio de una tormenta. Y a veces cuando uno está en medio de la tormenta, nuestra vista no es clara, nuestro pensamiento no es claro. Y a veces vemos como que aún en medio de la tormenta pensamos que vamos a morir, pensamos que todo se nos acaba y se nos hace muy difícil ver las cosas claras. Así le estaba pasando a estos muchachos. Yo le digo muchachos porque leyendo varias revisiones se pensaba que en esos tiempos, cuando había un rabino, sus estudiantes casi siempre eran de la misma edad o más jóvenes que él, así que me imagino que los discípulos eran menores de 30 años, ¿verdad? El mayor, el más maduro por lo menos era Pedro, porque era el único que dice la Biblia de que estaba casado del grupo. Pero vamos a mirar qué estaba pasando antes de esta ocasión, de esta historia precisamente. ¿Qué fue lo que estaba pasando antes? Si miramos el contexto, en el mismo capítulo de Mateo, vemos que mucho antes de entrar a la barca, el Señor había alimentado más de 5,000 personas a causa de un milagro, ¿no? Ya el Señor estaba en esos tiempos y un poquito más antes de eso, el Señor Jesucristo se entera a través de los discípulos que le habían cortado la cabeza a Juan el Bautista. Así que piense en todo lo que está ocurriendo en este lugar. El Señor empieza a predicar, alimenta más de 5,000 personas por un milagro. Los discípulos se maravillaron de este milagro tan grande, de que solamente 2 peces y 5 panes alimentan más de 5,000 personas. A veces yo digo que este tipo de bendición y milagro siempre ha atraído mucha gente, y a veces lo vemos aún en nuestros ámbitos, ¿no? Si usted quiere que el pastor, que esto se le llene aquí, hay que ofrecer mucha comida, muchas bendiciones para que usted vea que se le llenan los servicios. Mucho pan y pescado. Amén. Y sucesivamente el ser humano es atraído por las cosas que le dan. Amén. Y vemos que aún en servicio, ¿verdad? En diferentes iglesias y congregaciones que predican un evangelio sin problema, un evangelio de todo bendición, de todo, de que es todo bueno, todo siempre maravilloso, de prosperidad. Esos lugares se llenan. Amén. Y a veces la gente se le hace difícil resistir cuando viene la prueba, cuando llega la tormenta. Pero una cosa es segura, que tarde que temprano las nubes llegan. El viento empieza a soplar. Amén. Alabado sea Dios. Mire otra cosa entonces que está pasando después de este otro milagro. Luego que llegan a donde iban a llegar, el Señor empieza a predicar y ya se había regado la fama del Señor Jesucristo en esos lugares, y allá lo estaba esperando otra gentitud buscando más milagros. Decían, si tan solamente podamos tocar el borde de su manto, porque ya ese milagro también se había regado por la vecindad, y entonces estaba otro crowd más. Así que eso es lo que estaba pasando antes y lo que estaba pasando después. Esta historia que se revela en Mateo
está también en 3 de los 4 evangelios. Pero algo particular en Mateo que nos cuenta, nos da un detallito de Pedro. Los otros dos pues dijeron, bueno, no, no nos da ese detalle. Aquí en Mateo nos da el detalle de Pedro. Así que vamos a mirar también que hay otros detalles que Mateo no nos revela. La razón que Jesús dice en el primer versículo que se entró a la barca deprisa. Después de la alimentación de los 5,000 personas, más de 5,000 personas, porque las familias no se contaban, eran 5,000 hombres. En el libro del Evangelio de Marcos vemos la razón, o en el Evangelio de Juan vemos la razón que Jesús se quiso salir de ahí, mandó a los discípulos a la otra orilla, y era que esta gente querían coger al Señor Jesucristo y ponerlo de rey, para que fuera a libertar al pueblo de Israel de los romanos. Ellos ya tenían una idea, pero el Señor todo lo sabe. Amén. El Señor todo lo sabe. Así que le dice, aquí ya se terminó este trabajo, ustedes van a ir a la otra orilla, y él se fue al monte a orar. Mire, vamos a entrarle en varias palabras clave, porque es necesario a veces que nosotros a veces leemos las cosas así bien rapidito, pero quiero enfatizar varias palabras clave. Primeramente vemos en el versículo de 22 que estos muchachos fueron al otro lado de la orilla. ¿Por qué? Porque el Señor lo mandó. Jesús hizo, o sea, era un mandato. Ellos estaban en obediencia yéndose a la otra orilla, que iba a ir delante a él a la otra orilla. Entonces, pero mira lo que vemos de nuevo, que Jesús, despedido de la multitud, se fue al monte a orar. Porque quizá ellos pensaban que Jesús pues los mandó adelante, estaban solos, pero no, Jesús estaba orando. Y cuando llegó a la noche estaba allí solo Jesús. Y la barca estaba, ¿dónde, mi hermano? En el medio del mar. Ya ellos estaban remando. Ya iban remando. En esos tiempos, acuérdense que por lo menos 6 de los apóstoles tenían experiencia de pescador, de estar en el mar pescando. O sea, algunos de ellos quizás no eran su profesión. Por ejemplo, sabemos que Mateo era un tax collector, ¿cómo se dice en español? Un cobrador de impuestos, el favorito de los judíos. Pero los demás, por lo menos la mitad de ellos sabían cómo hacer esto. No era algo que ellos no tenían la capacidad de hacerlo. Y vemos que en el versículo 25, más a la cuarta vigilia, para esa frase cuarta vigilia, mi hermano, eso viene de una expresión de los romanos, que en los guardias ellos hacían los puestos de vigilia, los guards, por primera vigilia, segunda vigilia, tercera vigilia y cuarta vigilia. Cada vigilia estaba compuesta de 3 horas. La primera vigilia era de 6 a 9, segunda de 9 a medianoche a las 3 de la mañana, y la cuarta vigilia de 3 de la mañana a 6 de la mañana. O sea, eso es bastante importante en esta narración. ¿Y por qué? Porque vemos que fue al final, que ya cuando el Señor apareció a donde ellos estaban ya remando toda la noche, y le venía un viento contrario. Estaban remando a un viento contrario. Esto me recuerda a veces que llegan esos casos en nuestras vidas, mi hermano, que nos encontramos en el medio del mar. Parece que estar solo. A veces estamos pasando por unos problemas en la vida, como si estuviéramos remando en contra del viento. Y remamos y nos quedamos en el mismo lugar y nos encontramos solos, cansados. Ya la cuarta vigilia significa que ya estaban cansados, ya estaban a punto de darse de vencido, ya estaban en esa desesperación, como muchas veces nos pasa a nosotros mismos. Entonces,
Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Eso de andar sobre el mar no es una cosa muy común. O sea, no sé si usted sabía eso, que una cosa que para un ser humano, de que yo sepa, han habido solamente 2 seres humanos que han andado sobre el mar. Jesús, que es Dios, y Pedro por un ratito. No sé cuántos pasos dio, pero no creo que hubiera sido mucho. Pero es algo sobrenatural, es algo que la naturaleza, la ciencia no apoya. Yo me imagino que habrá gente estudiosa que tratan de figure it out, a ver cómo es que se van a hacer. Y por eso se han inventado las surfboards, los water skis, todo esto. Pero el Señor estaba en toda su autoridad de andar sobre el mar. Alabado sea Dios. Los discípulos viendo andar sobre el mar se turbaron. Yo no sé, a veces, si usted se pone en ese momento, piensa si usted se hubiera turbado también. En esos tiempos había historia que los pescadores entre sí se regaban diferentes cosas y a veces ellos mismos se contaban que a veces habían espíritus o monstruos marinos, y entonces ellos cuando vieron a este ser andando sobre el mar en medio de la tormenta, lo que le vino a su corazón y su mente es un fantasma. A veces el hecho de que a veces estamos en medio de los problemas, en medio de la tormenta, a veces Dios nos viene a nosotros de una manera quizá no esperada. A veces el Señor te manda ayuda de una manera que tú no esperas. Y a veces porque estamos dentro de esa tormenta, de ese problema, no reconocemos al Señor. Porque el miedo nos ciega. El miedo a veces toma tanta posesión, y aún siendo cristianos a veces nos turbamos. Y gritaron un fantasma. Usted se puede imaginar una barca llena de 12 hombres gritando un fantasma. Porque aquí no solamente lo dicen una vez, pero en el otro evangelio vemos que daban voces de miedo, o sea, estaban gritando, uy, un fantasma. Tremendo. Verdaderamente los muchachos estaban cansados de remar toda la noche. ¿Cuántas veces no ha pasado eso? Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús, me imagino que Jesús desde lejos le dice: ten ánimo, yo soy, no temáis. Esa frase de yo soy es la misma frase que Dios Padre usa en el Antiguo Testamento cuando le dice a Moisés, y le dice Dios a Moisés, dile a Faraón que yo soy el que te mando. Así que nuevamente aquí se nos revela la Trinidad divina. Amén. Jesús, el yo soy, tal como se le reveló muchas veces a sus mismos discípulos. En esta ocasión es una de ellas. No temáis. Esa otra palabra es clave. No temáis. En la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, hay más de 100 ocasiones que Dios le dice a su pueblo: no temáis. Amén. Es algo que el temor, vamos a ver como el temor estorba nuestra fe. El temor interviene a la fe verdadera. Entonces le respondió Pedro. Pedro era tremendo, mi hermano. Yo no sé si usted se da cuenta que Pedro, bastante atrevido, bastante en su personalidad, así bien
quiero hacer algo, quería sobresalirse, y le dice, si eres tú, manda que vaya hasta aquí sobre las aguas. Es como, si verdaderamente fantasma que me estás mirando, si tú eres el que dice que eres, dime, mándame a mí que yo vaya donde ti. O sea, es bastante, es una de esas ocasiones que yo digo que a veces en el mismo miedo y temor, como que trata de ser valiente. Como yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí cuando yo niño, me corrían mucho los perros del vecindario. Me daban las carreras y yo iba y a veces me paraba así para darle frente al perro, a veces lo resultaba, pero el perro no se echaba para atrás, pero yo salía corriendo porque no me funcionó. Era un momento de eso que uno tiene tanto miedo que uno trata de hacer algo. Y así es que yo me imagino a Pedro aquí. Pero viene la contestación de Jesús. ¿Tú quieres? Ven, solamente, ven. Una palabra tan cortita. Es como cuando Jesús le dice al hombre que estaba tirado, quiere ser sanado. ¿Quiere ser sanado? El Señor se confundió. El que estaba cojo, paralítico desde tantos años. El Señor le dice, levántate. Amén. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, ahí que está la palabra clave. Pero, como lo pasa a nosotros, pero, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Por lo menos él sabía dónde está su salvación. Ahí verdaderamente, cuando vio que empezó a caminar, yo me imagino que se maravilló. Dijo, wow, verdaderamente es el Señor. Porque Pedro sabía que por su propia fuerza no podía caminar sobre las aguas. Es imposible, lo que estaba mirando era algo imposible de hacer. Hombre pescador, tantas veces estando en las aguas, otras veces, me imagino que no fue la primera vez que descendió su barca y tuvo que meter en la orilla. Él sabe cuando una persona sale de la barca y se para en la superficie del agua, se hunde, precisamente. Pero él tuvo miedo y comenzó a irse y dijo, Señor, sálvame. Al momento Jesús tendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Alabado sea Dios. El Señor le dice, hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Imagínense lo que estaban mirando los otros apóstoles al ver esto. Yo no sé lo que pasa por la imaginación de uno, y yo pensando en ellos, yo lo dije a Pedro, se previa adelantado, mira lo que le pasa. Ahí los regañaron, mientras ellos se escondían y gritaban en la barca. ¿Cuántas veces vemos eso en nuestros alrededores, donde vemos que una persona un poquito más avivada, ¿verdad?, se adelanta a los demás y va y hace algo y trata, tan siquiera trata, mientras los otros no quieren hacer nada y se acobardan? ¿Ah? Poca fe, hombres de poca fe. Le dice, tremendo, ¿verdad? Yo pienso, bueno, tan siquiera él trató, así que tenía un poquito de fe. Alabado sea Dios. Vamos a mirar en el slide 2, para que tengan vaya atrás hacia el mapa. Sí, perfecto. Quería identificar, yo no sé si usted como yo, me gusta la geografía, y quería para que usted estuviera
Ahí ven estos pueblitos de Capernaum, Betsaida, Genaré y Tiberias. Y entonces se piensa en Pedro, y cuando la Biblia está hablando de Pedro y es Capernaum, la casa de Pedro era en Capernaum, entonces se piensa que de Capernaum fue que el Señor salió para el lugar oeste del lago, y ahí había mucha gente que no eran judíos, eran regiones helenistas, o sea, otros pueblos, y ahí es que se piensa bíblicamente que fue donde hizo el milagro de los panes y los peces. La gente ahí lo siguieron, se unió, porque dice la palabra que es una zona desértica. Si usted va ahí hoy en el lado oeste, es mucho más desértico que el lado este y oeste. Entonces dice que el Señor lo envió al otro lado de la orilla. En uno de los evangelios dice que fue a Betsaida, en el otro dice Capernaum. Así que de donde está la feeding de los 5,000, ve que es a cruzar el lago. Eso es un tramo de casi de 4 millas ahí. Entonces ellos iban a cruzar el lago cuando les llegó el viento. Entonces vamos a mirar que después que del milagro, ellos aparecen en Genaré, y ahí es que está el mensaje de Jesús. Te dice: yo soy el pan que viene del cielo, el que come de mí no tendrá hambre jamás. Para que usted tenga una idea, si acaso algún día usted va a visitar la Tierra Santa, para que sepa dónde que está pasando las cosas, ¿no? Porque aunque hay mucha historia que dicen que fue en Tabga donde se hizo la alimentación, pero esa región siempre ha sido muy poblada. Así que según la Biblia, verdaderamente es al otro lado del mar. Amén. Alabado sea Dios. Ok, vamos al otro. Perfecto. Vamos a la aplicación. Alabado sea Dios. El primer punto que debemos de entender de este pasaje es que nuestra salvación no depende de la ausencia de tormentas, sino que depende de la presencia del Señor. Miramos, dice como dice el Salmo, en el Salmo 30, mi Señor y Dios, te pedí ayuda y tú me sanaste. Tú, Señor, me devolviste la vida, me libraste de caer en el sepulcro. Ustedes, pueblo fiel del Señor, canten salvos al Señor, alaben su nombre. Su enojo dura solo un momento, pero su bondad dura toda la vida. Tal vez lloremos durante la noche, pero en la mañana saltaremos de alegría. En mi prosperidad llegué a pensar que nunca conocería derrota. Y es que tú, Señor, con tu bondad, me mantenías firme como un baluarte. Amén, pero me diste la espalda y quedé aterrado. A ti, Señor, seguiré clamando y jamás dejaré de suplicarte. Tremendo salmo, como se expresaba el rey en esos días. Él reconoció que en la presencia de Dios era que él dependía. Y en su arrogancia vemos que también dice que en su prosperidad llegué a pensar que nunca conocería derrota. Él pensaba que a veces nos pasa igual eso, que pensamos que porque ahora estamos caminando al Señor, nunca vamos a experimentar unos problemas en la vida, algunas tormentas en la vida. Pero sabemos que Dios está a nuestro socorro. Amén. Dice en el próximo slide, por favor. En San Juan, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ni tenga miedo, pueblo de Dios. Estas cosas os he dado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción,
Pero confiad, Él ha vencido el mundo. El que nos dice confiar es el mismo que andaba sobre las aguas, sobre los problemas. Acuérdense, fíjense de dónde estaban los problemas concernientes a Jesús. Bajo sus pies, mis hermanos. Y cuando Pedro le dice, si eres tú, hazme andar sobre el agua. Jesús le dice, ven. Y andó. Pero ¿qué pasó? Titubeó su fe. Le dio miedo, miró el viento. A veces nosotros nos pensamos lo mismo, nos pasa lo mismo. Cuando el Señor solamente quiere que tú andes sobre el problema. Que no te fijes tanto en el problema. Que le dé la gloria de Dios, esté el problema, no esté el problema. Que sepa adorar a Dios, que venga a la iglesia, que en su secreto le dé gloria a Dios en todo tiempo. Alabado sea Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él llevó el castigo de nuestra paz, para que usted tenga paz, aún en medio de la tormenta, mi hermano, aún en medio del problema, aún en medio de la enfermedad, aún en medio del problema económico, aún cuando tenga estos momentos que tu esposa o tu esposo no te entienden, no dice una cosa y te lleva a la contraria. Aún en esos momentos, el Señor está contigo y no te ha dejado. Nuestra paz está en Él. En todos esos momentos. Cuando a veces tú miras tu pago, tu cheque y no te da para pagar las cuentas que tienes, tu paz depende de Él. Dios anda sobre las aguas y te invita a ti, te dice ven, anda sobre el problema. Pero lo que nos dice es, no mire los vientos. A veces yo me paso mirando mucho las noticias y a veces miro las cosas que están ocurriendo en este país. Se cumple la palabra, mi hermano. A lo bueno le llaman malo, y a lo malo lo quieren que todo el mundo lo haga. Y si tú no lo haces y no conformas, ya te hiciste enemigo del Estado. Estamos viviendo los últimos días, mi hermano. La iglesia, lamentablemente, estamos en guerra. Usted quiera admitirlo o no, estamos en guerra. Pero ahora Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estaban lejos, los habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que ambos pueblos hizo uno, derribando pared intermedia de separación. Alabado sea Dios. Nosotros en un tiempo antiguo éramos enemigos de Dios, y por medio de la sangre de Cristo vemos siendo familias de Dios. Amén. Por su amor, su bondad, su gracia, no porque merezcamos nada. Ahora somos familia de Dios. Próximo. Otra cosa que he aprendido a través de esta lección, de este pasaje, es que la fe efectiva produce acción y obediencia a la palabra de Dios. El miedo siempre se va a obstaculizar, va a interferir a tu fe. Yo me acuerdo que cuando en lo militar, uno hacía no sé cómo le dicen en español, obstacle courses, que tenía que subir a unas torres bien grandes y tirarse por unas cuerdas. Y a las personas que tenían miedo de altura decían, whatever you do, don't look down. No mires para abajo. Si tienes miedo de altura, no mires para abajo. ¿Por qué? Porque los pobres muchachos se enganchaban allá arriba y era lo primero que hacían, mirar para abajo. Y ahí se frisaban, no había quien lo sacara ahí, ni movían para adelante, ni movían para atrás. Así le pasa a nosotros.
Si ponemos nuestra vista, si ponemos nuestra atención en los problemas diariamente y nos torturamos nosotros mismos, el Señor sabe que estás pasando por problemas. El Señor sabe que tienes necesidad de Él. El Señor sabe que tienes enfermedades que tú mismo no ves cómo es que los médicos van a lograr ayudarte. El Señor sabe cómo te sientes en tu corazón, mi hermano. El Señor lo sabe. Sigue adelante. Confía en Él. No te fijes en los problemas. Fíjate en Cristo. Mantén tu mirada en el Señor. Que Él va a llegar a tiempo a tu vida. Él no va a esperar que te hundas. Él va a llegar a tiempo. Así sea la cuarta vigilia. Mantente fuerte. Mantén tu fe. Mantén tu mirada en el Señor Jesús. El que empezó la obra la va a terminar, mi hermano. El que empezó la obra la va a terminar. Alabado sea Dios. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que le hay. Cuando usted pida a Dios, vaya creyendo con un corazón humilde. Amén, gloria a Dios. Estaba escuchando unos mensajes en YouTube y decían que tenemos que aprender a orar la palabra de Dios. ¿Cómo es eso de orar la palabra de Dios? Clamar, reclamar las promesas que Dios nos da en su palabra misma. Aprenderla, memorizarla, ponerla aparte de nuestra oración. Aleluya. Luego dice Mateo, y reprendió Jesús el demonio, el cual salió del muchacho. No sé si usted se acuerda de este otro milagro. Y quedó sano delante de aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte y dijeron, Señor, nosotros tardamos, pero no pudimos. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Eso les dijo, vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. No es que el Señor no le estaba dando la autoridad a ellos. Y a veces nosotros nos pasa lo mismo. Señor, porque yo estoy teniendo tantos problemas financieros. Puede ser que sea por tu falta de fe, quizá, no sé. Amén. Porque la palabra de Dios, uno de los temas que más se habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es cómo administrar nuestras finanzas. Y hay promesas, mi hermano. Es más, yo he visto personas usando las promesas de Dios que ni son cristianos. ¿Cómo es eso? Sí, son principios bíblicos que funcionan aún usted no sea cristiano. Porque son las leyes que Dios estableció. Según lo que uno siembra, va a ser lo que cosecha. Y eso le cae si eres cristiano, no. Si no siembra, no va a cosechar. O sea, son leyes que ya están escritas de la antigüedad. Le decía yo a Virgen esta mañana, es que a veces son cosas como la gravedad. Si tú desobedeces la ley de la gravedad, sea cristiano o no sea cristiano, va a funcionar en ti. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Oh, mi hermano, yo verdaderamente hay ciertas cosas que el Señor me ha ido moldeando. Porque una cosa que yo siempre he sido muy impaciente. En el trabajo desde que empecé, yo mirando el schedule, la gente como que, no sé, mientras más lo miro, más me preocupo, como que más lento todo el mundo va caminando. En las líneas de ahí de Walmart, no importa qué línea yo me enganche, aún la más corta, mi hermano, yo me voy a que falta uno. ¿Y qué va a pasar? Nunca falla. Se daña la máquina, hay que buscar el precio al otro lado que no lo encuentran. En la carretera puede haber 4 lanes, puede haber 5 lanes. Yo me salgo de uno para meter en la otra que se está moviendo. ¿Y qué pasa? El Señor no está bregando conmigo, mi hermano. Y mientras más yo peleo con el asunto, peor se me va. Así que
Ya estoy aprendiendo a ceder. Ya mi esposa no tiene que caminar tan rápido siguiéndome. Cuando salimos de vacaciones, usted lo viera, mi hermana. Ay, pero caminar, salte del carro, saca el retrato, vamos para el lado, vamos. Y un apuro, Dios mío, gracias por tener paciencia conmigo. Y el Señor me ha dado una buena esposa que también me ha dado paciencia conmigo. Pero el Señor poco a poco me ha moldeado. Pero es que mire, en la escuela, pastor, usted me puede decir si estoy mal o no. Antes de coger el examen final, uno pasa por la lección. Oh, pero en el Señor no es así. En el Señor te llega la prueba primero. Y después que tú te cuelgas, te dan F, entonces que viene la lección. Te dan F por poca de fe. No, te hundiste, poca de fe. Mira a ver qué va a hacer. ¿Y qué pasa cuando tú te cuelgas? No es que te adelantan al otro grado, no, uno sigue pasando el examen, siendo la misma prueba. Hermano, si usted se encuentra en la misma prueba, otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, ahí lo está pasando, que no estás aprendiendo la lección. Ahí lo está pasando. El Señor es bueno y es misericordioso. Y cuando nos colgamos de una prueba, el Señor nos da oportunidad de cogerla 20,000 veces si queremos. No es como en algunos lados que tú coges la prueba 3 veces y después tienes que volverla a pagar, como en el examen de conducir. No sé cuántas horas, cuántas veces te dejan pasar la prueba de conducir antes de que tengan que volverla a pasar, como 2 o 3 veces, ¿verdad? Sí, una sola y después, mira para ahí. En los tiempos de antes eran por lo menos te daban un chancecito. Se mete, estudia más y vuelve y coge ahí, no tiene que pagar de nuevo. Pero el Señor no tiene que pagar de nuevo, tiene que coger la prueba otra vez y otra vez y otra vez. Y otra vez y otra vez y otra vez. Hasta que aprende, y a veces para algunos de nosotros nos toma toda una vida. Eso de la paciencia, me ha costado aprender. Amén, alabado sea Dios. En esto se ha perfeccionado el amor de nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio. Porque como Él es, así nosotros en este mundo. Y en el amor, mi hermano, en el amor verdadero no hay temor. El amor verdadero de Dios echa fuera el temor. Echa fuera el temor. El temor se fortaleza, se estorba para tú llegar a fe. El temor, alabado sea Dios, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Próxima slide, por favor. Punto número 3, mantengamos nuestra mirada en Jesús. Volvemos a y yo creo que si algo debemos aprender de este pasaje es este punto. Lo demás no tiene que apuntarlo, no tiene que ser nota, pero ni siquiera nota de mantener la mirada en Jesús en todo tiempo. Mirad a mí y sed salvo todos los reinos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mantener la fijada en Dios. Y esto es en el Antiguo Testamento, según le dijo al pueblo de Israel a través de Isaías. Mantener la mirada en Dios. Porque no hay más, mi hermano. No hay otra esperanza. No está en el gobierno, no está en los cupones, no está en el gobierno local, no está en nada más. Es más, no está ni en tus propias habilidades. Está en Dios. Fíate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En Proverbios, uno de los libros más sabios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y en referencia a eso, en el libro de Números dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a algunos, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa historia. Cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto, pasó por un lugar donde había muchas víboras venenosas y estaban mordiendo a la gente, se estaban muriendo. Entonces Dios mandó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce. Y cuando alguien fuera mordido por la serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba sano. Oh, qué mucho simbolismo y qué mensaje tan lindo. Jesús es nuestra serpiente de bronce. Cuando somos mordidos por el pecado, los errores de la vida, las tormentas de la vida, nuestra fijada debe estar en Cristo. Y Él llega a tu rescate y no vas a morir. En San Juan: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, mi hermano. Separados de Cristo nada podéis hacer. No terminan los problemas, se lo acaban, o sea, se nos llevan. El que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano y se sacará, y los que recogen lo echarán en el fuego y arde. Si permanece en mí, fíjese el 7, si permanece en mí, no es tan solamente de la boca para afuera, y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, que una cosa va con la otra. Si usted dice que permanece en Dios, las palabras, la enseñanza del maestro tiene que permanecer en su corazón. Y ya vamos a ver cómo eso se vive. Dice: pedid todo lo que queréis y será hecho. Ahí es que está la fe, la conexión de la fe. Hay que permanecer en Cristo, hay que permanecer en su palabra, mi hermano. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis vuestro fruto. Y seis así mis discípulos. No es cuestión de venir a la iglesia o decir que uno ora tantas horas. Es que cuando llegue la tormenta, ¿qué tú vas a hacer? ¿Dónde va a estar tu mirada? Cuando te llegue el problema, cuando te acusen en el trabajo, cuando te lleve bien, ¿cómo tú vas a actuar? Cuando tú tengas un problema personal, ¿vas a poner tu mirada en el Señor o vas a poner tu mirada en el problema? Al próximo. Mire la última lección. Nuestra reacción y respuesta a esto debe ser adoración al Señor. Reconocimiento de Dios, nuestro Creador, nuestra dependencia total de Él, como adoraron los 12. Aún los que estaban en la barca acababan de ver los milagros de Dios, de multiplicar una multitud con solamente un poquito de comida. Pero todavía como que no, ellos quizás no sé por qué, no decían: wow, hizo un tremendo milagro, pero como que no le había llegado completo. Pero cuando su vida se estaba dependiendo de algo, cuando estaban a punto de ahogarse en el mar, dijeron, ahí cayeron en cuenta, ahí dijeron verdaderamente: este es el Hijo de Dios. Se dieron cuenta que estaban en presencia de Dios mismo. Solo Dios es el que puede caminar por el agua. En el Antiguo Testamento hay un versículo muy lindo, que uno de los salmos, que dice, a ver si lo encuentro, no lo memoricé, que es el Señor Dios Padre que camina por las aguas y abrió el mar. En el Salmo 77 y 19, te abriste paso en el mar y atravesaste las muchas aguas, aunque nadie te vio jamás tus pisadas. Es una referencia cuando Moisés estaba a la orilla del mar Rojo y se abrieron las aguas. El salmista dice: fue Dios mismo que dio su paso, abrió las aguas del mar Rojo.
en Génesis vemos como el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Gloria a Dios. Si necesita una conexión de por qué Jesús es Dios, aquí mismo solamente el Espíritu Santo, solamente el Padre y Jesús son los que caminan sobre el agua. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Verdaderamente me gozo. ¿Qué otros puntos teológicos podemos hacer concerniente a este pasaje? Jesús es el merecedor de adoración en el versículo 33, como vemos aquí. Dios mismo, encarnado, hecho hombre, entre medio de estos pecadores. Gracias. Alabado sea Dios. Y dependencia del ser humano en Jesús para la salvación. En el versículo 25 vemos como Jesús, aún estando en el monte orando, pudieron ver a su pueblo, a sus discípulos amados, a su pequeño reino, en ese caso, de 12, luchando en la barca, remando contra el viento, cansado, asustado. Amén. Al próximo. Y para concluir, porque yo estoy para ser sacrificado, en el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo, ya a punto de partir con el Señor, de terminar su vida, de cómo él resume su ministerio. Ha peleado la buena batalla. Que nosotros, ¿verdad?, cuando nos llegue nuestro momento, podamos usar esa misma expresión. He peleado la buena batalla. Miren cómo dice Job, después de que ya ha pasado esa prueba tan difícil que pasó, que es una de las pruebas más difíciles que está recorded en the Bible. Dice, de oídas te había conocido, mas ahora mis ojos te ven. Estas son las oportunidades que Dios nos da a veces, que, por ejemplo, antes de yo conocer al Señor personal, mi mamá, siempre bien católica, ella me enseñó respeto al Señor. Conocía que había un Dios, pero hasta que yo mismo no pasé por esa tormenta en mi vida, verdaderamente no conocí de Dios. Yo no sé cómo fue tu experiencia antes de venir a los caminos de Dios y qué tormenta Dios usó en la vida tuya para traerte de rodillas y decir, Señor, yo solo no puedo, yo necesito a ti. Amén. Alabado sea Dios. Y si no ha pasado todavía, no, dice la palabra misma, en el mundo tendréis aflicción. Pero no se preocupen, Él ha vencido al mundo. Amén. Mantengámonos firmes en la palabra de Dios, nuestra fijada puesta en el Cristo de la gloria. Hasta aquí mi parte, mi hermano, y mire la palabra de Dios, haga la suya porque el Señor te ama, el Señor quiere que seas victorioso. Amén. Y ponga su fijada siempre en el Señor. Que Dios lo bendiga. Ok, vamos a ponernos de pie, alabado sea Dios. Y nos vamos a despedir. Si me puede poner la canción, gloria a Dios, dame un poquito de volumen mientras oramos. Familia, si esta palabra te ha tocado tu vida, si en alguna ocasión te has encontrado así en medio de la mar, sabes que el Señor está contigo. Quiero orar por ti antes de despedirnos. Oremos el uno por el otro. Nos vamos a despedir de este lugar, pero nunca jamás en la presencia de Dios. Amén. Oremos. Padre Santo, Padre amado, oh Padre amado, oro por tu pueblo, Dios mío. Te pido que a cada uno de tus hijos, Señor, que ellos vean, Dios mío, que tú estás siempre con ellos. Que aún en medio de la tormenta que se encuentre en su vida, Padre,
tú estás con ellos, Dios mío. Que tú los amas y no te has olvidado de ellos, Dios mío. Porque a veces parecemos que estamos solos. A veces no te vemos, pero es porque estamos fijados en los vientos, Señor. Dios mío, pero cuando tú aparezcas, Dios Santo, aleluya. Aún sea en la cuarta vigilia de nuestra vida, Dios Santo, aleluya. Que reconozcamos, Señor, tu presencia. Y como los apóstoles dijeron aquí, te adoremos. Demos gracias, Dios mío. Ayúdanos, Señor, en esta vida. Porque así vamos a tener dificultades, Padre. Pero confiamos en ti, Señor. Ponemos toda nuestra confianza en ti. Nosotros por nuestra habilidad no podemos, Señor. Dependemos totalmente de ti, Dios mío. Oh Padre, mira, Señor, los planes que tenemos para esta congregación, la construcción, Padre. Sé que se ha hecho difícil y quizá algunos están pensando, oh, ya se está acercando la vigilia, ¿qué estará pasando, Dios mío? Oh, enséñanos, Señor, a esperar en ti. Enséñanos, Dios mío, aleluya, depender totalmente de ti, Señor. Ayúdanos nuestra poca de fe que a veces tenemos, Dios Santo. Oh Dios mío, y danos más fe, Señor. Ayúdanos, Padre, a este pueblo, Señor. Y según salimos de este lugar, Dios mío, que sigamos meditando en tu palabra toda la semana, Dios mío. Que tú nos sigas hablando, que sentamos tu presencia, Dios mío. Y andemos, Señor, si tú nos llamas, aún sobre las aguas, Dios mío, sobre los problemas, Padre. Oh Dios mío.